Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de jueves 6 de septiembre. Avanzamos ya en el mes de la patria, en el mes de la independencia, ya el país preparándose, ya los muchachos están sonando los tambores en todas las escuelas públicas del país, en todos lados que hay hoy son marchas de paz, son bandas de paz, ya no son bandas de guerra como antes solíamos decir. Ya estamos con ustedes, me acompaña ya en el estudio el abogado Efraín Arévalo. Él es el coordinador del área de inconstitucionalidades de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Si usted cree que los magistrados de la Sala Constitucional solamente agarran las demandas, agarran las denuncias y de una vez están ellos deliberando, no. Detrás de ellos hay un equipo de abogados que también están dando sus valoraciones técnicas sobre las resoluciones que la Sala Constitucional en el caso van a dar. Y nuestro invitado de hoy, Efraín Arévalo, es parte de ese equipo, es el coordinador del área de las inconstitucionalidades de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Así es, un poco trabado, pero así es lo que le toca vivir a Efraín. Gracias por venir con nosotros, Efraín. Pues gracias a ustedes por la invitación y es un gusto, ¿verdad?, venir a conversar de estos temas que son apasionantes para mí. En medio de que no se elige la sala, vamos a platicar sobre los miembros. Yo quisiera también preguntarle sobre los perfiles, digamos, que deberíamos tener, viéndole el lado de país, ¿verdad? No viéndole el lado ni político partidario, ni mucho menos, sino el lado de país. Yo quisiera que me ayude a entender esa cosa para que nuestros televidentes también comprendan de qué se trata esta disputa que puede haber en la Asamblea Legislativa. Es muy fácil decir, no se ponen de acuerdo, están repartiéndose las cuotas, pero detrás de todo ello hay también perfiles, hay objetivos que se está fijando la Sala Constitucional y para ello vamos a platicar esta mañana con nuestro invitado, el abogado Efraín Arévalo. Quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos ya en Encuentro con Julio Villagrán, también está conmigo el colatino de esta mañana. Piden a Fiscalía General de la República investigar a dos ONG financistas de Arena. Esto es lo que Marco Rodríguez presentó ayer a la Fiscalía, que se investiguen dos ONGs que estaban dándole dinero al Arena. También tengo conmigo el periódico El Independiente, semanario, que dice ahora, arma de doble filo, la red de internet. Interesante el Independiente poniéndonos un tema de moda, el tema de las redes sociales, si son importantes o no, y dice que son arma de doble filo. Está conmigo el abogado Efraín Arévalo, es el coordinador del área de inconstitucionalidades de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Yo me voy a tomar un minuto para contarles a ustedes un poco el perfil del licenciado Efraín Arévalo, porque creo que es importante que valoremos también la parte técnica, quienes están detrás de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A veces es muy fácil decir, mire, estos responden a intereses partidarios, pero detrás de ello, y de eso vamos a platicar ahora, pero yo quiero presentarles un poco el perfil de nuestro invitado para que ustedes vean la parte técnica también de las personas que están tomando resoluciones, las personas que están diciendo sí, están diciendo no a grandes problemas nacionales en tema de constitución, a temas que tienen relación con la Constitución de la República. Nuestro invitado es abogado notario, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Sonsonate, con maestría en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y la Universidad de Palermo, Italia. Graduado del programa de formación inicial para jueces, impartido por la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura. Ha sido colaborador judicial y secretario de actuaciones en el Juzgado de lo Civil de Aguachapán y colaborador judicial en la Cámara de la Tercera Sección de Occidente en Aguachapán. También fue colaborador jurídico en las áreas de admisión y trámite de amparo y de inconstitucionalidades de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Hoy por hoy desempeña el cargo de coordinador del área inconstitucionalidades de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, y también dice que desempeña este cargo y es catedrático de Derecho Constitucional en la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad
doctor José Matías Delgado, y en la maestría de Derecho Constitucional de esa misma universidad. Es y ha sido catedrático de múltiples posgrados y diplomados en Derechos Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Tecnológica de El Salvador, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, en la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel y Usulután y en la Universidad de Oriente Univo de San Miguel. Capacitador en Derecho Constitucional en la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador en la Unidad Técnica de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador. Ese es el perfil de nuestro invitado con el que vamos a platicar sobre estos temas. No me equivoqué, ¿verdad? Es así, licenciado. No, así va. Ok. Hay una inquietud del país que no se elige la sala constitucional. Yo quería comenzar preguntándole, Efraín, el trabajo que desarrolló la última sala constitucional, ¿fue un trabajo muy técnico o fue un trabajo donde la pasión de los intereses de grupos económicos o grupos de poder o poderes fácticos, como algunos dicen en la crítica, es eso lo que se imponía, o la valoración que usted tiene del trabajo desarrollado por los ex magistrados ha sido de acuerdo a lo que debió ser apegados a la Constitución? Bueno, yo que he vivido de primera mano, en primera fila, el trabajo de la Sala de lo Constitucional saliente, puedo dar fe que el trabajo de la Sala de lo Constitucional ha sido intensamente técnico. La sala sesionaba los lunes, miércoles y viernes a puerta cerrada. Excepcionalmente yo presencié algunas deliberaciones, pero por una obligación legal, ¿verdad? Tengo la obligación de guardar secreto de las cuestiones que ahí se decían, y presencié deliberaciones muy intensas. Afuera solía decirse que los magistrados se ponían, había como una especie de acuerdo en todas las decisiones que se tomaban. Y lo cierto es que cuando habían deliberaciones, ahí se deliberaba intensamente. Un intercambio verbal de razones y argumentos a favor y en contra de las propuestas que el personal técnico presentaba, pero creo yo que la Sala de lo Constitucional saliente sí le imprimió un componente altamente técnico a las decisiones. Lo que sucede es que por el tipo de temas de los que suelen conocer los tribunales constitucionales y la Sala de lo Constitucional, en nuestro caso, se presta para interpretaciones netamente políticas. Hay que recordar que la Constitución, de tan solo 274 artículos, está cargada de conceptos muy abiertos, muy indeterminados. Pensemos en conceptos como justicia, libertad, igualdad, que por su apertura se prestan al juego interpretativo y por tanto a valoraciones políticas. Pensemos, por ejemplo, en qué significa el derecho al sufragio, derecho a ir a votar o al derecho a optar a cargos públicos. Dotar de contenido este tipo de derechos o este tipo de cláusulas que son muy abiertas requieren de valoraciones de tipo moral, de tipo político, inevitable en el razonamiento de las decisiones de un tribunal constitucional. Le voy a poner un ejemplo de una decisión de la Sala de lo Constitucional que está cargada de un razonamiento altamente moral, no tanto propiamente político, sino moral, que es, hay una sentencia en donde la Sala determinó desde qué momento en El Salvador los salvadoreños tienen derechos fundamentales. En la sentencia de inconstitucionalidad 22-2011, la Sala analizó el tema del concebido no nacido, el estatus moral del concebido no nacido, y para ello apeló a razones altamente morales, ya de filosofía moral. Entonces, sería una ingenuidad pensar que en las decisiones de los tribunales constitucionales en general y de nuestra Sala de lo Constitucional en particular, no está presente un razonamiento de este tipo. Lo hay, primero porque la Constitución es un documento político y que también por ser un documento normativo está plagado, abundan las cláusulas abiertas
que permiten, que dan la pauta para que el razonamiento de tipo político o de tipo moral esté presente en las decisiones. Digamos, porque digamos, la Constitución está fundada, Efraín, sobre la base de nuestra propia cultura, de nuestra propia idiosincrasia como salvadoreños, y digamos, el legislador, desde ese punto de vista, es que hace la Constitución. Digamos, no, cuando usted habla, por ejemplo, del tema de valores morales, o sea, todo ese concepto de valores que el magistrado pueda tener para aplicar cosas como las que está diciendo, tienen mucho que ver con nuestra forma de ser, con nuestra cultura, con nuestra educación, con el ser salvadoreños. Así es. De hecho, las cláusulas constitucionales son deliberadamente abiertas, justamente para que los conceptos, los derechos, se vayan adaptando según las generaciones que van interpretando las constituciones. Por ejemplo, seguramente el constituyente de 1983, que es el año en que entró en vigencia la Constitución, seguramente que hoy en 2018 pensó que no íbamos a necesitar de un derecho a la autodeterminación informativa. O sea, ¿qué es lo que pasa con nuestros datos personales? En el 83 eso era impensable, ¿no? Pero ahora nuestra generación ha visto la necesidad de que nuestros datos sean protegidos. Y por eso es que la Sala de lo Constitucional dijo, no, es que hoy en día necesitamos de un derecho que proteja nuestros datos. De hecho, hay un filósofo político ya fallecido, Norberto Bobbio, que tiene un libro que se llama El tiempo de los derechos. La tesis de él es que los derechos fundamentales van apareciendo a medida que los vamos necesitando. Entonces, si esto es así, entonces las constituciones tienen que irse adaptando a las necesidades de los tiempos. Y por eso es que los conceptos son muy abiertos. Los conceptos que ocupan la Constitución son deliberadamente abiertos para que justamente se vayan adaptando a las necesidades, ¿verdad?, de los tiempos. En el tema político, por ejemplo, Efraín, se cuestionó mucho sobre el tema de los diputados independientes. Hubo toda una discusión sobre ese tema. ¿Qué había en la base? ¿Qué había en el fondo, la discusión técnica que ustedes sostenían sobre ese particular? Bueno, sí, la sentencia de inconstitucionalidad de 61-2009, que fue la sentencia que dio la apertura a las candidaturas no partidarias. Bueno, el debate estuvo intenso porque nunca se había planteado, no se había planteado técnicamente o apropiadamente como para que la Sala de lo Constitucional entrara al tema. Allí el punto era el de interpretar el término único que está en la Constitución. En la Constitución hay un artículo, el 80, inciso segundo, que dice que los partidos políticos son el único medio para el ejercicio de la representación en el poder, el único medio. Entonces, a la hora de interpretar el tema, el vocablo único, bueno, las discusiones eran, bueno, ¿y esto permite las candidaturas no partidarias o quien quiera ser diputado necesariamente tiene que estar afiliado a un partido político? Entonces, la Sala empezó a hacer, interpretación, empezó a interpretar el artículo 80 con otras disposiciones de la Constitución. En materia de interpretación de la Constitución hay una regla básica. Las disposiciones constitucionales no se interpretan aisladamente. O sea, la Constitución es una unidad y cada disposición constitucional es una pieza que debe encajar en el sistema, ¿no? Entonces, para interpretar el artículo 80, la Sala apeló a un argumento histórico que aparece en esa sentencia. Y ese argumento histórico indica que lo que pretendió el constituyente cuando puso esa frase era evitar que grupos diferentes a los partidos políticos se hicieran con el poder. Pero estos grupos eran, el constituyente lo pensó así, grupos subversivos o quienes no tuvieran como fin la representación del poder o hacerse con el poder. Lo que se había revelado al sistema, digamos. Por ejemplo, imagínate en ese entonces un grupo delincuencial que quisiera llegar al poder. Entonces, el constituyente lo dejó así, pero luego la Sala dijo, bueno, yo voy a hacer una ponderación acerca de si los partidos políticos son el único medio, pero
¿qué sucede con el derecho a optar a cargos públicos de la gente? Que no tiene una afinidad ideológica con determinado partido político. Entonces la Sala de lo Constitucional entendió que el único se refiere a el único medio en relación con otros grupos, lo que no impide la postulación de candidatos no partidarios, porque en toda la Constitución no hay ninguna prohibición para que una persona no partidaria, digamos, que no tiene la intención de participar con un partido político, pudiera postularse. Pues esa sentencia dio origen a esta especie de relación de amor y odio de la Sala de lo Constitucional con la Asamblea Legislativa. Ahí arrancó, digamos, esa sentencia creo que fue la pauta para comenzar a ver un tribunal constitucional independiente. Como yo estoy convencido que la Sala de lo Constitucional demostró un alto grado de independencia judicial en todo el trabajo que hizo, y eso arrancó con esa sentencia. Hay varios abogados que han dicho en este set, sí, han dicho de lo que precisamente usted está diciendo, que al final en el balance se nota una Sala Constitucional muy profesional, muy seria, y que fue más positivo que negativo. Que se cometieron errores, dicen algunos, sí. Y de eso quisiera que habláramos también, porque en lo político también la discusión nacionales están favoreciendo a grupos políticos, están favoreciendo a poderes fácticos, están favoreciendo a grupos de interés económico. Eso se dice también en la crítica. Vamos a ir platicando con nuestro invitado, Efraín Arévalo. Él es es coordinador del área de inconstitucionalidades de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Si usted quiere accesar a nuestras diversas plataformas, streaming, tvx.com.sb, y va a ver nuestra señal en vivo y en directo, y también estamos a través de Facebook Live. Estamos también transmitiendo esta entrevista y todas las entrevistas. Si usted quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, Informa TVX, ahí va a encontrar todo el material que estamos produciendo en esta nueva época de TVX. Ahí puede encontrar todos esos materiales en el canal de YouTube Informa TVX. Usted puede suscribirse para que le notifiquen cuando tengamos nuevas producciones, que esto es a diario. Platicamos con Efraín Arévalo, abogado de la Sala Constitucional, es un coordinador del área de inconstitucionalidades. Se habla de un buen trabajo de la Sala, pero también se habla de errores, Efraín. En esto de los errores, cualquiera puede equivocarse, ¿verdad? Cualquiera puede decir, sí, pero no necesariamente para responder a diversos tipos de interés. Sí, digamos que cuando uno analiza el trabajo de un tribunal que está en la cúspide y que por tanto tiene la última palabra, uno tiene que tener claro que una cosa es que un tribunal tenga la última palabra y otra cosa es que ese tribunal tenga la respuesta correcta. No necesariamente, tener la última palabra no significa necesariamente que la respuesta que el tribunal da es la correcta. Los tribunales se pueden equivocar, y eso es lo que permite ulteriormente los cambios de precedente. Las decisiones de la Sala de lo Constitucional se pueden modificar. Ahora, digamos que el equipo técnico de la Sala de lo Constitucional lo que hace es básicamente presentar propuestas, ¿verdad?, de solución. El equipo hace sus valoraciones, pero, como decía, el tribunal cuando deliberaba también hacía sus propias valoraciones, que a veces coincidían o no con lo que el cuerpo técnico proponía. Que uno trabaje en la Sala de lo Constitucional no significa tampoco que uno suscriba todas o la mayoría de las decisiones que emite la Sala de lo Constitucional. Yo creo, por ejemplo, que yo no estoy de acuerdo con algunas, por ejemplo, decisiones que emitió la Sala de lo Constitucional. Pongo un ejemplo. La Sala de lo Constitucional tiene una decisión en donde le niega a las autoridades administrativas ejercer un control de constitucionalidad contra actos de alguna autoridad. A ver, explíquenos. Ok.
por mandato constitucional, todo funcionario civil o militar tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución antes que cumplir la ley, órdenes, decretos o reglamentos. Así lo dice el artículo 235, ley primaria, que es la ley primaria. Entonces, el 235 de la Constitución no hace distingo. Si ese control de constitucionalidad a cargo de los funcionarios públicos solo está reservada para los jueces, que ya hay otra disposición constitucional que les atribuye ese poder de control de constitucionalidad al resto de jueces, a eso se le llama control difuso, y otra cosa es que los demás funcionarios públicos que no pertenecen al órgano judicial puedan ejercer un control de constitucionalidad para los casos concretos que ellos analizan. La sala interpretó que el control de constitucionalidad a cargo de los jueces solo queda reservado para ese tipo de funcionarios, no para los funcionarios de la administración pública. Por ejemplo, según el criterio de la sala saliente, un ministro no puede ejercer una inaplicación, un control de constitucionalidad sobre un acto de alguna autoridad. Entonces, el desacuerdo estriba en que esa decisión, creo yo, que vuelve nugatoria la competencia que otro artículo de la Constitución, el 235, le confiere a funcionarios de la administración pública. ¿Y ustedes le plantean otra cosa a la sala? Digamos, la propuesta era que sí, ¿verdad?, que una autoridad administrativa puede ejercer este tipo de control. La sala deliberó, tomó su decisión y fue de la opinión que no. Entonces, ese es un ejemplo de una decisión con la que uno no está de acuerdo. Y es una decisión técnica, una decisión con alto contenido técnico. Hay también una crítica, Efraín, cuando dice, mire, de todo el legajo de la mora judicial que tiene la sala, van poniendo los casos y de repente dicen, este caso, mira, ponelo primero. Ustedes son los que le dicen a la sala, a los magistrados, mire, mejor cambiemos esto, o son ellos que dicen, mira, esto que estaba de último, ponelo primero y discutamos esto mejor y lo demás dejarlo. ¿Es así como se maneja la cosa? Bueno, le cuento un poco cómo es que funciona ahí el trabajo administrativo. En principio y por regla general, nosotros abordamos los casos según el orden de llegada, ¿verdad?, que tienen los casos. Hay unos casos que, digamos, no es que sean complicados, sino que son más largos, porque a veces los ciudadanos presentan demandas de inconstitucionalidad de 40 páginas, 50 páginas, cuando uno pudiera resumirla en 3 o 4 o 5. Entonces, eso hace que pues sí, el trabajo no es que se complique, lo que sucede es que se alarga. Y a veces algunos casos salen primero, pero porque son un poco, los demandantes son más concisos, más rápidos, y el trámite es un poco más rápido. Pero, si bien desde la coordinación, digamos, le damos primacía al trabajo según el orden de llegada, hay casos que requieren también de un estudio especial. Un estudio especial por el impacto que va a tener la decisión que se puede emitir en esos casos. Entonces, esos casos requieren de mayor deliberación, de mayor reflexión. Por ejemplo, el tema de la sentencia que declaró inconstitucional la inscripción de Elías Antonio Saca, por ejemplo. Ese caso, que fue uno de los primeros en donde la sala enjuició la inscripción de un candidato que aspiraba a un cargo de elección popular. Bueno, si la sala de lo constitucional decidía si declaraba o no la inconstitucionalidad, eso iba a tener un impacto relevante porque después se iba a poder impugnar las inscripciones de los demás candidatos para presidente de la República. Entonces, eso requería de un estudio muy detenido, muy pensado. Claro, dentro de las deliberaciones que tuvo la sala para diferir la resolución de ese caso, porque ese caso fue resuelto después de las elecciones presidenciales, ya a ese tipo de razón uno ya no tiene acceso porque eso fue decidido en sala, ¿no? Pero por lo menos... ¿El dejarlo para después de las elecciones lo decidió la sala? Dejarlo para después de las elecciones tomó la decisión la sala.
¿verdad? Dejarlo para allá. Lo mismo pasó con el tema hace poco, que fue la inconstitucionalidad que invalidó al CD. Claro. Y a otro partido político. Ahí donde se dijo PSD. que ustedes le dieron vuelta a la cosa y dijeron, tardaron 3 años y a los 3 años mandan esa sentencia. ¿Por qué se dio esa situación? A ver, ese caso, digamos que ese caso no es un caso complicado. El caso de la cancelación del CD no es un caso complicado. Porque en el momento en que, bueno, ese caso es de 2015, entró en 2015 Claro. y fue decidido hoy, este año. Ese caso estaba, digamos, trabajado con la mora que se estaba trabajando del año 2015, ¿verdad? En principio eso le iba a corresponder cuando llegara el caso, pero creo yo, esta es una de las cuestiones en las que yo, digamos, estuve en desacuerdo, en que ese caso debió haberse decidido, digamos, con meridiana antelación a cuando fue, en comparación al mes en que fue decidido este año. Porque dice que 2015 tenían algunos días para poder, no sé si me equivoco, pero decían 45 días para que la sala resolviera. No, lo que sucede es que la Sala de lo Constitucional todavía seguía sacando la mora de 2015. Es decir, que además de ese caso, habían otros casos más que todavía la sala saliente, a ver, se fue, pero quedaron pendientes varios casos de 2015, porque hay muchos casos de 2015. O sea, que la sala, cuando empezó a emitir sentencias en donde quizá estaba demostrando que sí tenía independencia, que la gente comenzó a confiar y empezó a presentar demandas en cantidades ya considerables. Claro. Entonces, eso acumulaba el trabajo. Entonces, ese caso del CD estaba en 2015, que todavía hay casos pendientes, así como 2016 y 2017. Pero así como, digamos, estaba en mora ese caso de 2015, ¿por qué la sala, en el momento preciso, porque la coyuntura política estaba diciendo que había una inscripción, que en el caso, hablemoslo claro, Nayib Bukele quería participar con el CD, ahí mismo se le impide? Y entonces la gente valora y dice, sí, claro, lo hacen con un criterio, con un interés político, es decir, lo sacaron en este momento porque lo pudieron dejar dejado en mora y ahí usted lo pudo haber tenido, licenciado, por mucho tiempo más sin que ellos resolvieran. Sí, digamos, eso es posible. Lo que yo creo es que el caso debió haberse resuelto mucho más antes. Digamos que la propuesta de solución estaba preparada desde hace antes, pero... ¿Desde cuándo estaba preparada? Quizás como desde febrero. Estaba lista ya para... Sí, para que ellos tomaran una decisión. Y bueno, alguna razón habrán tenido. A esa deliberación de ese caso sí no estuve presente, no sé qué razones habrán tenido. Ahí sí ellos. no lo invitaron. Sí, son casos, digamos, fueron casos muy excepcionales en donde uno presenciaba esas deliberaciones, pero digamos, en esa no tuve, ¿verdad? No estuve presente, ignoro las razones que habrán tenido para decidirla justo antes, pero creo yo que ese es uno de los casos que sí debió haberse tomado un poco antes. Hay otro caso también muy discutido, que es el caso de los 900 millones, que no solo se pronunció sobre los 900 millones, sino también sobre los diputados suplentes, que la sala dijo que los diputados suplentes no tenían legitimación popular. Yo estoy de acuerdo en esto, creo que sí, la sala lleva razón en afirmar que, digamos, por el tipo de control de constitucionalidad que se hace, la sala puede extender sus pronunciamientos a aspectos que las partes no han pedido. Recordemos que lo que sucede en el proceso de inconstitucionalidad es protección a la Constitución y eso le permite al tribunal tener ciertos poderes, digamos, que usualmente uno no mira en los tribunales ordinarios. El desacuerdo que yo planteo en este caso es que, además de en el caso de los 900 millones, ninguno de los intervinientes planteó el problema de falta de legitimación democrática de los diputados suplentes. Pero había otro caso en donde el argumento central sí era ese. Entonces, lo que yo creo que la sala debió haber hecho es haberse pronunciado sobre el caso en donde el argumento era ese, la falta de legitimación democrática, y luego traerse el precedente al caso de los 900 millones.
Pero la sala emite ese criterio en esta sentencia de los 900 millones, pero no resolvió el otro caso, en donde sí se había argumentado. Entonces, hay un principio básico en materia del derecho de los jueces, el derecho jurisprudencial, que dice que cuando uno toma una decisión debe estar dispuesto a mantenerla en los casos semejantes futuros. Eso es una máxima derivada de seguridad jurídica y de igualdad. Entonces, si yo adopto este criterio, debo estar dispuesto a mantenerlo en los demás casos, siempre y cuando se le parezca. Y creo que ahí faltó eso. Se tomó ese criterio en la de los 900 millones, pero no se aplicó a otros casos en donde sí se había planteado el argumento, que la sala introdujo de modo oficioso en esta sentencia. Entonces, lo cierto es que yo, nada menos que anteayer, estaba revisando un texto de un filósofo político norteamericano, Posner, que sostiene que cuanto más polémico es un tema que tienen que resolver los tribunales constitucionales, mayor impresión de politicidad hay en la decisión. Por ejemplo, la sala saliente dejó pendiente de resolver demandas que se refieren al matrimonio igualitario, al matrimonio entre personas del mismo sexo. Son demandas que quedaron pendientes, la sala no alcanzó a resolver y, bueno... ¿Y ustedes tenían listo el paquete? ¿O todavía no? Sí, estaba, pero digamos, estaba según el orden de llegada. Pero ustedes, ¿no?, tenían, digamos, como el planteamiento de la resolución. Sí, lo tenían digamos, listo. el planteamiento estaba listo. El tema es que también ellos, cuando ven estos temas, también es un tema de quórum, ¿verdad? Porque cuando ven estos temas, ellos discuten, deliberan, y si no hay quórum, pues se sigue agendando y así va. Que esa es la dinámica que se utiliza, digamos. Sí. Si no hay un acuerdo entre todos, entonces se va postergando. Porque en las inconstitucionalidades se requieren de 4 votos. Entonces, ese es otro tema que también hay que considerar con algunos casos que la sala no logra sacar. Hay casos en los que, digamos, un magistrado puede que tenga una forma en cómo, una visión acerca o una opinión acerca de cómo debe resolverse un caso. Pero es posible que otro magistrado también tenga una opinión distinta. Entonces, lograr el consenso es el que digamos, a veces dificulta que los casos vayan saliendo, digamos, claro, ágilmente. más rápido. Hay que recordar que la Constitución dice que en la Corte Suprema de Justicia deberán estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico. La propia Constitución sugiere que los magistrados que integran la Sala de lo Constitucional no deberían o no tienen que pensar igual. Diferentes corrientes de pensamiento jurídico significa que los magistrados deben tener diferentes concepciones del derecho, deben tener diferentes visiones acerca de cómo el derecho se aplica, ¿verdad? Una cosa es que para un justnaturalista un caso se resuelva de cierta manera, pero es posible que para un realista, que es otra concepción, se resuelva de otro modo. Entonces, eso influye en la toma de decisiones. Y es la diversidad que debe tener una sala. Así es. Hay un tema que es importante, Efraín, y es el tema de que hoy el país puede ver claramente el trabajo de la sala. Y tantas discusiones, tantas deliberaciones, tantos temas picantes, como usted está diciendo, temas que realmente tienen un impacto en la sociedad, que ponemos todos ahora el ojo sobre la sala y decir cómo está actuando. Y ahí vienen las valoraciones ya de los políticos, de decir, responde a este interés, el otro dice responde. Pero creo que lo importante también es ver cómo este tipo de trabajo de la Corte Suprema de Justicia, y en particular la Sala de Constitución, se ha abierto y que podemos tener una lupa. De eso vamos a platicar cuando regresemos. Perfecto. Sobre eso, que los salvadoreños ahora podemos, digamos, tener esa ventaja de poner los ojos ahí y descubrir qué está pasando realmente en una sala tan importante como es la Sala Constitucional. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villarán. Les recordamos, a través de nuestro streaming puede ver en vivo y en directo nuestra señal tvx.com.sb. También en nuestra plataforma de Facebook Live puede ver nuestro programa, y también a media mañana puede disfrutar en nuestro canal de YouTube Informa TVX, puede disfrutar nuestros programas
de todo lo que hemos realizado y también los programas de plataforma que va lunes, martes, miércoles y viernes. Plataforma que es una propuesta interesante que hemos creado para todos ustedes. También la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Platicamos con Efraín Arévalo, es el coordinador del área de inconstitucionalidad de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La gente ahora pone la vista más en ustedes, ¿verdad? Y ahora han de estar diciendo, este es el coordinador de todos los casos, que lleva todos los casos. Pero es bueno, porque nos damos cuenta de que no es una sala, o no deberían ser, digamos, estos órganos del Estado manejarse tan en secretismo como a veces creemos, licenciado. Así es. Yo creo que, bueno, esto lo he dicho en otras ocasiones, que esta sala saliente es la mejor conformación subjetiva de la sala que ha tenido el país. Yo creo que por una razón muy humilde, pero importante, que es que esta sala ha hecho que ahora los salvadoreños nos tomemos en serio la Constitución. Ahora sí, ahora la gente sabe que si algo no está bien, hay un acto de alguna autoridad que yo considero que afecta mis derechos, pues yo acudo a la Sala de lo Constitucional. Yo creo que ahora está pasando lo que en cierta ocasión pasó en Costa Rica. En Costa Rica también hay una sala constitucional, la Sala Cuarta de Costa Rica, que es la que controla la constitucionalidad de los actos del poder público. Entonces, alguien contó así en son de broma una historia, ¿no? Que andaban dos niñitos jugando, y entonces uno le pega al otro y el otro así como enojado le dice, ya vas a ver, un salacuartazo te voy a dar, apelando a la noción de la Sala Cuarta de Costa Rica. Un salacuartazo por la Sala Cuarta de Costa Rica, que es la que controla la constitucionalidad. Pues algo así creo yo que está pasando acá. Ahora nos hemos tomado en serio la Constitución y ahora pues sabemos que hay un tribunal que puede proteger, digamos, con el mayor poder jurisdiccional que tiene el país, mis derechos. No es banal, ¿verdad?, que los diputados aún no se hayan puesto de acuerdo en elegir a los integrantes que van a formar parte de la Sala de lo Constitucional. Los temas que ahí se discuten son temas de país y, por tanto, los que trabajamos en la Sala de lo Constitucional tenemos que pensar con visión de país. Y los magistrados con mucha mayor razón, porque son quienes toman las decisiones. Entonces, creo que ese es el gran aporte que han dejado estos magistrados, que han dejado el listón muy arriba, muy arriba. Yo estoy de acuerdo con algunas personas que opinan que estemos de acuerdo o no con las decisiones de la sala, lo cierto es que uno puede hacer una especie de clivaje, de ruptura entre lo que pasaba antes y lo que ahora puede llegar a pasar con las elecciones de magistrados. ¿Cómo están viendo ustedes, digamos, ustedes están observando y pendientes de que los nombren los nuevos magistrados, ¿verdad? Que creo que es una cosa que todo el país está pendiente de eso, pero, y ustedes en particular, digamos. Pero ustedes están viendo que la discusión en la Asamblea Legislativa es una discusión buena, es una discusión sana, o están viendo como alguna parte del país está viendo, Efraín, de decir, lo que pasa es que se están repartiendo las cuotas y están diciendo, este es el candidato mío, no, y este es el mío, y aquel dice, no, estos dos son los míos, y si no me pones a este, no, esa discusión que se está manejando mediáticamente, decir, lo que pasa es que están repartiéndose los magistrados y por eso no se ponen de acuerdo. ¿Ustedes están viendo eso o están viendo una discusión muy técnica, muy profesional en el caso de la elección de los magistrados? Bueno, la Asamblea Legislativa no está discutiendo apropiadamente el perfil de los candidatos a magistrados. No lo está discutiendo. No lo está haciendo. Porque de ser así, ya hubiera elegido, desde hace tiempo hubiera elegido a los mejores candidatos que están en ese listado que está en manos de la Asamblea Legislativa. Nada menos. Fíjate, el tipo de entrevista que idealmente debería hacérsele a un candidato que aspira a magistrado de la Sala de lo Constitucional. Nada menos que hoy por hoy se están haciendo unas entrevistas al candidato que el presidente de la República de Estados Unidos ha propuesto para llenar la vacante, una vacante de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y ya las preguntas son intensas. Por ejemplo,
antes, en el periodo de entrevistas que hizo la subcomisión que la Asamblea Legislativa designó, comisión o subcomisión que la Asamblea Legislativa designó para entrevistar a los candidatos, solo se les dedicó un espacio de tiempo de 45 minutos. Y en 45 minutos es difícil tratar de identificar el perfil que tiene ese candidato. Por ejemplo, a un candidato, cuando lo siento para entrevistarlo, le tengo que preguntar cuál es su opinión sobre temas como el aborto. ¿Qué opina sobre temas de protección de derechos de personas homosexuales? Matrimonios igualitarios. Matrimonios igualitarios. ¿Qué opina sobre el control de constitucionalidad del presupuesto general de la nación? Preguntas de ese talante. ¿Está de acuerdo con que los candidatos, está de acuerdo con la decisión de la Sala de lo Constitucional acerca de si deban existir o no candidatos no partidarios? Díganos por qué. Ese tipo de cuestionamientos uno no los vio en la etapa de entrevista. Y lo que ahora está pasando es que uno ve el listado de candidatos y uno identifica quién es el que tiene el mejor currículo, por ejemplo. Entonces, es difícil ver en la Asamblea Legislativa que alguien diga, miren, este es el mejor perfil porque tiene el mejor currículum en materia constitucional, y que haya otro candidato que diga, sí, estoy de acuerdo por esa razón. Y que así los diputados se pusieran de acuerdo según el perfil que el cargo requiere. El artículo 176 de la Constitución dice que, o establece que como requisitos del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y los magistrados de la Sala de lo Constitucional lo son, es la moralidad y competencia notoria. Moralidad y competencia notoria. Y ya tenemos una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ha dicho en qué consiste la competencia notoria. La competencia notoria no es reunir los requisitos mínimos que el artículo 176 exige, porque en ese caso daría igual que la Asamblea Legislativa eligiera a cualquiera de los que aparecen en el listado. La Sala dijo que por competencia notoria hay que entender la competencia que resalta por encima de la media. Seguramente, pensemos en términos ideales, seguramente todos los que aparecen en el listado llenan el perfil mínimo, pues aparecen en el listado. Pero de todos ellos deben resaltar unos sobre otros en temas constitucionales. Por ejemplo, el caso del ex magistrado Florentín Meléndez. Me decía un invitado, un abogado de la República, me decía en este set, pero Florentín no era especialista en temas de constitución. Y fue llevado a la Sala Constitucional. Me decía él, no lo sé si es así. Ajá. Pero él me ponía ese ejemplo. Entonces me decía este invitado, eso quiere decir que al final no es el criterio de esa relevancia de la que tú estás hablando, Efraín, sino del interés que puede haber en la Asamblea Legislativa. Eso no es cierto, porque en el caso del doctor Florentín Meléndez, él era especialista en protección de derechos humanos. Así lo planteó el invitado, que era más bien dedicado al tema de derechos humanos, pero no en el tema constitucional. Pero es que la diferencia entre protección de derechos humanos y protección de derechos fundamentales que sí aparecen en la Constitución, solo es el tipo de norma jurídica en que aparecen tipificados los derechos humanos y los derechos fundamentales. Por ejemplo, el doctor Florentín Meléndez sabía cuál debía ser el contenido de la libertad de expresión. Entonces, cuando se presentan casos para proteger libertad de expresión, hay la experiencia de él. La Sala de lo Constitucional conoce de cuestiones penales. Entonces, en la conformación anterior, quien le imprimía o aportaba el enfoque penal a la discusión constitucional era el exmagistrado Sidney Blanco, que por cierto es uno de los jueces, uno de los magistrados que demostró tener un talante ético muy, muy bueno dentro de la sala, porque también la Sala de lo Constitucional, dentro de los temas constitucionales estaba el tema de la corrupción. ¿De qué modo la Sala de lo Constitucional puede contribuir al combate a la corrupción? Entonces, el aporte del exmagistrado Sidney Blanco y del doctor José Belarmino Jaime, que digamos son modelos muy, muy buenos a seguir en temas de intachabilidad, le imprimían. Es decir,
Cuando el 186 exige diversas corrientes del pensamiento jurídico, las diversas corrientes del pensamiento jurídico también incluye diferentes estratos, selección de jueces de diferentes estratos judiciales, pero también de diferentes áreas del derecho, áreas o disciplinas del derecho. El exmagistrado Cine Blanco, por ejemplo, él inaplicó varias disposiciones cuando él fue juez quinto de instrucción antes de llegar a la sala de lo constitucional. Entonces, él, experiencia práctica, si bien cuando llegó a la sala no tenía, pero sí tenía el bagaje, constitucional. Yo aquí siempre pongo este ejemplo, que si hablamos de experiencia práctica en temas constitucionales, pues los que trabajamos en la sala tendríamos que ser los candidatos, ideales, porque ahí estamos durante muchos años trabajando el derecho constitucional puro y duro. Ese es el día a día de ustedes. El día a día, exacto. Desayunan, almuerzan y cenan con eso. Yo quería preguntarle, Efraín, ¿por qué se golpeó tanto a los magistrados salientes? ¿Por qué al final, inclusive peyorativamente, dijo los cuatro magníficos, se les atacó? ¿Es esto realmente justo lo que ha pasado? Porque no es tampoco insignificante lo que pasó, que un sector del país los atacó fieramente, a los magistrados, diciéndoles que respondían a intereses de poderes fácticos del país. La percepción que yo tengo es que esta sala saliente tocó temas que otras salas, a los que otras salas no le quisieron entrar. Por ejemplo, con este caso de la sentencia que dijo que se iban a permitir las candidaturas no partidarias, era natural que el sector político se sintiera golpeado, que se sintiera atacado, porque lo que hace esa sentencia es restarle poder a la cúpula partidaria que antes era la que decidía quién iba a ser diputado y no realmente el elector. ¿Qué pasaba antes de esa sentencia? Cuando uno votaba por diputados, uno iba a la urna y marcaba la bandera. Y ganaba el primer diputado, quien lograba acumular el número de votos requerido. El primero de la lista del partido político. Exacto. Se la acumulaba primero. ¿Y quién decía quién iba primero? La cúpula partidaria. Entonces vino a la sala y dijo, no, es que los partidos son instrumentos del ciudadano. Aquí quien debe tomar la decisión no es el partido político ni la cúpula, es el ciudadano. Entonces lo que hace la sala es darle protagonismo al ciudadano con la consecuente merma de poder de la cúpula, porque ahora el ciudadano es quien tiene el poder de decidir cuál de todos los candidatos entra. Ya no es el que está en el número 1, puede ser el último. Sí. Entonces era natural la reacción de los partidos políticos frente a esa sentencia y de otras sentencias más. Por ejemplo, si tenemos funcionarios públicos que se han dedicado a actividades de corrupción, es claro que no les guste la sentencia de la Sala de lo Constitucional que no declaró inconstitucional la ley de extinción de dominio, por ejemplo, o la sentencia que declaró inconstitucional la ley de amnistía. Es natural, en un proceso siempre hay una parte que gana y otra que pierde, y la que pierde es la que tiene justamente esa reacción. Vamos a hacer una pausa, la última. También me interesa que profundicemos un poquito en las expectativas de la nueva sala. ¿Cuáles son las expectativas? Y también sobre la mora que tiene la sala constitucional que se fue. De eso quisiera que platicáramos en el último bloque. Ya regresamos. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán a las 11 de la noche. Nuestra retransmisión, un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio La Clave 92.1 FM que están en sintonía de este espacio. Efraín Arévalo me acompaña de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son los retos que se le vienen a esta nueva sala? Ya van 50 días sin elegir. Hoy jueves creo que no va a haber elección, según lo que se está diciendo.
Pero hay retos que tiene la Sala Constitucional, Efraín. Sí, bueno, hay muchos casos interesantes que quedaron pendientes de ser resueltos por la sala anterior. Yo creo que, y casos muy complicados también. ¿Qué casos concretos hay, digamos, que estarían como a punto de resolverse en la nueva sala? Sí. ¿O cuáles serían los primeros expedientes que usted le va a poner a la sala, Efraín, ahí para que comiencen la discusión? Los más antiguos, los expedientes más antiguos. Pero digamos, por importancia, y por importancia. Por importancia, digamos, algunas demandas que quedaron pendientes, que creo que solo hay dos demandas que sí es necesario ya, porque ya son demandas de 2016, que no lograban un consenso por lo complicado del tema, que es el tema que decía hace un momento de los matrimonios igualitarios, ¿verdad? Han llegado los demandantes a pedir la inconstitucionalidad de ciertas reglas del Código de Familia que, según los demandantes, prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. También hay otro caso complicado sobre aborto. La sala tiene una sentencia muy anterior a esta sala, la 1898, en donde dijo que la Asamblea Legislativa exhortaba a la Asamblea Legislativa para que regulara qué es lo que sucedía cuando se abortaba en los casos en que peligraba la vida de la mujer con el del nasciturus, pero que la Asamblea Legislativa debía regularlo antes de que se iniciara un proceso penal. Entonces, estos movimientos de... Esos son de las causales del aborto. Exacto, tiene que ver por ahí. Varios movimientos que están a favor del aborto han intentado, digamos, dar su opinión, han intentado intervenir en el proceso, pero la sala tiene una línea jurisprudencial que dice que en el proceso de inconstitucionalidad solo pueden intervenir, pueden pedir la ejecución los que intervienen en el proceso. Entonces la sala, había llegado mucha gente a pedir la ejecución de esa sentencia porque la Asamblea todavía no ha regulado eso. Entonces la sala rechaza, mire, usted no es parte en el proceso, no puede hacer. Pero ahora llegó la demandante de ese caso. Entonces ha puesto ya el tema sobre la mesa y alguna posición debe tomarse, si sí o no. Entonces ese es el tema, esos son el tipo de temas que va a tener que resolver la sala que viene. También temas como el de la constitucionalidad o no sobre el impuesto a las telefonías o el impuesto a los grandes contribuyentes, ¿verdad? Que hay una fórmula sobre cómo se calcula según esta ley especial. Creo que esos son los grandes temas que estaban pendientes. También creo que está pendiente analizar la ejecución el cumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucional la ley de amnistía. Hay otro tema que tiene que ver con los cambios de nombre por cambios de sexo. O sea, un hombre se cambia de sexo, entonces la sala debe determinar si la ley del nombre de la persona natural es inconstitucional, una regla de esa ley, si es inconstitucional o no, porque permite o no permite que una persona que se cambia de sexo también pueda obtener nuevos documentos de identificación y una nueva identidad. Está en discusión eso también. Esos temas son los que están pendientes. Efraín, si usted tuviera la oportunidad, no sé si eso legalmente es así, de sugerirle o de plantearle a la Asamblea Legislativa sobre lo que deberían ellos elegir, ¿usted qué pudiera decir? Así como nos ha mostrado técnicamente en este programa lo que la Sala Constitucional desarrolla, ¿usted qué pudiera decirle a los diputados de la Asamblea Legislativa? Primero, el llamado a los diputados, a la Asamblea Legislativa, es que elija a los mejores perfiles. Y yo creo que yo sí tengo identificado quiénes podrían ser los mejores perfiles para que la Asamblea Legislativa renueve a la Corte Suprema de Justicia. Y con esto no quiero demeritar ¿verdad? A otros abogados. A otros abogados que a lo mejor tengan cierta competencia en temas constitucionales, pero que, como la jurisprudencia ha dicho, que quien debe llegar a la magistratura de la Corte es quien resalta por encima de la media. Y creo que de todos los candidatos tienen experiencia y conocimiento demostrado 5 que yo he identificado. Porque
no solo porque los conozco, sino porque los he conocido en ámbitos académicos e intelectuales. ¿Quiénes son esos 5? ¿Pudiera mencionarlos? Sí, Martín Rogel Cepeda, ¿verdad? Martín Rogel Cepeda ha sido profesor mío y actualmente él es magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional. Y él es magistrado de Cámara, tiene experiencia constitucional y tiene experiencia judicial. Digamos, por el trabajo que yo he tenido con él como magistrado suplente, ha hecho un muy buen rol, muy buen rol. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez en el país es uno de los jueces más reputados que tiene El Salvador, no solo por su bagaje intelectual técnico, sino también por su honorabilidad. Es un abogado y profesor del derecho penal y constitucional brillante, brillante. Carlos Ernesto Sánchez. Ivette Cardona, que tiene un doctorado en Derecho Constitucional, y ella trabajó como coordinadora en el área de amparos, en el área de sentencias de amparo de la Sala de lo Constitucional. Ella tiene la preparación académica y tiene la experiencia práctica para llegar a la magistratura de la Sala de lo Constitucional. Aldo Cader, Camilot, Aldo Cader, tiene el conocimiento, es capacitador de la Escuela de Capacitación Judicial en temas de derecho constitucional y procesal constitucional. También trabajó en la Sala de lo Constitucional y tiene esa experiencia. Y también está Alex Marroquín, que él es, bueno, Aldo Cader trabajó en la, no sé si ahora sigue trabajando ahí, pero él trabajó en la En la superintendencia de competencia, sí. Entonces, el enfoque que él podría imprimirle sería genial. Él ha lidiado con tigres ahí. Exacto, entonces creo que sí. Y también está Alex Marroquín. Mi amigo Alex Marroquín. Alex Marroquín, que es graduado del programa de formación inicial para jueces, es magistrado de Cámara y tiene un talante y un carácter que le viene bien a la Sala de lo Constitucional por el perfil. A ver, de esos 5, 4 tienen que ir a la Sala de lo Constitucional. Entonces, que se elijan, idealmente, si se eligieran a esos 5, cualquiera de los 4 de esos 5 que llegaran a la Sala haría un rol impresionante. Yo estoy convencido que si la Sala anterior ha sido caracterizada por muchos como una sala técnica, o sea, el contenido de las decisiones mejoró con esta sala, aunque polémica, pero mejoró. Creo yo que si idealmente eligieran a estos 5 personas, yo creo que estaríamos en presencia de una sala un poco más técnica que la sala saliente. Y eso, que la sala saliente ha demostrado que ha sido la mejor en la historia de la sala. Efraín, quiero agradecerle que haya venido con nosotros. Nos ha ilustrado tremendamente sobre este tema. Ya la Asamblea Legislativa tiene ya 5 nombres que el mismo coordinador del área de inconstitucionalidad de la Sala Constitucional nos está diciendo, y mucha gente lo está repitiendo, ¿verdad? Estos 5 nombres han sonado mucho y ojalá que por el bien del país, Efraín, se elija pronto sí, la Sala Constitucional. No porque tenga nuevos jefes ya usted, pero sino porque el país necesita también. Y sobre todo porque en este momento los ciudadanos carecen de protección última en materia constitucional. Que nos queda pendiente también ese tema del habeas corpus y todos esos casos que se dice están en la mora. Pero gracias por venir con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y vamos a seguir invitando. Bueno, lo vamos a anotar como una de nuestras fuentes importantes para el tema judicial. Ok, muchas gracias por la invitación y saludos a los amigos televidentes. Bueno, ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Mañana vamos a hablar sobre el tema del tipo de campañas políticas que estamos viendo en el país. Campañas adelantadas, también vamos a hablar de las campañas adelantadas. Nos va a acompañar una persona, un sociólogo de la UCA, nos va a acompañar Danilo Miranda, estará con nosotros para hablar sobre el tema del tipo de campañas que estamos viendo en el país y por qué están los partidos políticos haciendo y están perfilando a sus candidatos de la manera que lo están haciendo. Esa es la propuesta para el día de mañana viernes. Por hoy, pasen todos un feliz día.